y comenzando un curso, una conferencia y enseñanza sobre los evangelios sinópticos, es decir, Mateo, Marcos y Lucas. En este tiempo no vamos a tener tiempo para ver el libro de Juan. Juan es tan diferente, tan especial que él merece su propia clase. Entonces estaremos viendo los primeros tres libros de los evangelios. Y en esta noche les invito a abrir sus Biblias en el Evangelio de San Pedro. Si abran conmigo, por favor, en el Evangelio de San Pedro. ¿Qué dijo? ¿Dónde dijo? ¿Dónde van a abrir? Bueno, si no encontramos el Evangelio de San Pedro, vamos a 2 de Pedro. Vamos a 2 de Pedro. Porque en cierta forma quiero afirmar que hay un Evangelio de Pedro. Cuando se trata de la bibliología o la inspiración, un concepto muy importante en el análisis de los libros bíblicos y los libros no bíblicos, es decir, cuáles son los libros inspirados y cuáles no. Un factor muy importante en los del Nuevo Testamento es si tiene alguna conexión con un apóstol. En cuanto al Antiguo Testamento, no hay ninguna duda sobre cuáles son los inspirados. Jesús aceptó los que tenemos y ahí quedaron. Pero en cuanto al Nuevo Testamento, podría haber una duda. ¿Cómo sabemos que los libros que tenemos son los que deben de estar? Y uno de los muchos factores es que cada libro del Nuevo Testamento tiene una conexión con un apóstol. ¿Okay? Y quiero mencionar nada más de paso que nosotros no escogimos los libros inspirados. Los libros son inspirados y el ser humano nada más reconoce la autoridad de la palabra. Ningún concilio, ningún ser humano, ninguna persona dijo cuáles son y cuáles no son. O sea, el Espíritu Santo dijo cuáles son. Entonces, nuestra tarea era nada más reconocerlos por lo que son. Entonces, en 2 de Pedro capítulo 1, como Pedro está muy preocupado que los hermanos crezcan en su fe, porque solo crecer en el conocimiento de Cristo da estabilidad, 2 de Pedro, dice versículo 12, 2 de Pedro 1:12, por eso yo no dejaré de recordarles siempre de estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Pues yo tengo por justo, en tanto que yo estoy en este cuerpo, el despertar con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. Yo también procuraré con diligencia que después de mi partida, ahora, acaba de mencionar que mientras viva, Él quiere despertar con amonestación la conciencia de los hermanos. Y ahora dice, y después de mi partida, ¿a qué se refiere su partida? Su muerte. De hecho, es esa palabra en Mateo 17, que cuando Jesús está en el monte de transfiguración, con Elías y con Moisés, y Pedro y los otros dos, Juan y Jacobo, durmiendo, Jesús está hablando con Moisés y Elías sobre sus partidas, su salida, su éxodo. ¿Bien? Pedro dice, yo también tendré mi éxodo, mi salida, mi partida. Pero después de mi muerte, yo quiero que ustedes todavía tengan memoria de estas cosas. Les voy a seguir insistiendo aún después de mi muerte. Yo también procuraré con diligencia, versículo 15, que después de mi partida, vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad, y luego relata la visión que tuvieron en el monte de transfiguración. Pero lo que Pedro dice aquí en 2 de Pedro, y esto es muy avanzado, 2 de Pedro viene después de 1 de Pedro, ¿verdad? O sea, no se refiere a 1 de Pedro. 2 de Pedro se refiere a algo más que Pedro quería dejarles a los hermanos como un relato de estas cosas, que no son fábulas, sino que él mismo es testigo, él estuvo, él vio. Y él dice, mira, pronto me voy, el Señor me reveló que no voy a estar aquí para siempre, mi salida es próxima, entonces les voy a dejar memoria de estas cosas.
¿dónde está la memoria de esas cosas que Pedro nos dejó? Porque dijo que él procuraría con toda diligencia dejar memoria de esas cosas. La pista se encuentra en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 13. Primera de Pedro 5:13 dice, la iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos mi hijo os saludan. ¿A quién menciona Pedro en 1 de Pedro 5:13 y le llama como su propio hijo? Marcos, ¿ok? Mira, ¿es Pedro la fuente apostólica de Mateo? No, Mateo es un apóstol, ¿verdad? ¿Es Pedro la fuente apostólica de Juan? No, Juan es un apóstol. ¿Quién es la fuente apostólica o el apóstol al lado de Lucas que podría estar monitoreando y checando y viendo? O sea, yo creo en la inspiración, que el Espíritu Santo inspiró a Lucas, pero había un apóstol cercano, ahí pegadito con Lucas en la cárcel mientras Lucas está escribiendo. ¿Cómo se llama él? Pablo. O sea, Lucas tiene contacto íntimo con Pablo y así identificamos una fuente apostólica de cercanía. ¿Cuál evangelio queda? O sea, Juan es apóstol, Mateo es apóstol, Lucas tiene a Pablo como apóstol cercano. ¿Y Marcos qué? ¿Sabe qué? Básicamente, el evangelio de Marcos es el evangelio de Pedro, pero dado por su hijo, dado por Marcos. Así que, de nuevo, les invito a abrir sus Biblias en el evangelio de Pedro. Pero ahora vamos a llamarlo el evangelio de Marcos, capítulo 1. ¿Bien? El evangelio de Marcos. Y quería mostrar eso, la conexión con Pedro. Y vamos a leer el primer versículo de Marcos. Y en esta tarde quiero tomar a Marcos y a Pedro como ejemplos de discípulos fracasados. Marcos era un discípulo fracasado. Pedro también, en un momento, era un discípulo fracasado. Pero hermanos, hay esperanza para discípulos fracasados. Y porque Jesús nunca fracasó, hay esperanza para discípulos fracasados. Este es el mensaje de esta noche. Porque Jesús jamás fracasó. Fue exitoso. Él logró obedecer, creer, todo lo que vamos a ver. Pero porque Él nunca fracasó, hay perdón y esperanza y justicia y restauración para discípulos fracasados. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Así comienza Marcos dándonos la historia del Señor Jesús. Ahora, la primera vez que vemos a Marcos es en el libro de Hechos y hay una otra mención indirecta y no es tan segura. Voy a tocar esa otra mención más adelante, pero nuestro estudio será sobre Marcos y un poquito sobre Pedro, los dos discípulos relacionados con este libro, este evangelio, o sea, juntos, y lo que tienen en común es que son discípulos, son creyentes, son discípulos con muchas ventajas, pero en su momento fracasaron y también fueron restaurados y útiles después de su fracaso. Así que sí hay esperanza para discípulos fracasados. Vamos al libro de Hechos. El libro de Hechos, capítulo 12. Hechos, capítulo 12. Hermanos, ¿se escucha suficiente? ¿Se escucha suficiente? ¿Ok? ¿Está bien allá con la lluvia? Quiero asegurar que se escucha bien, hermanos. Hechos capítulo 12, el capítulo sobre Herodes. Son 3 historias en Hechos 12, las tres tienen que ver con Herodes. En el primero, Herodes mata a Jacobo. En el segundo, Herodes no puede matar a Pedro. Y porque se metió contra la iglesia, la tercera historia es cómo Dios mató a Herodes. Pero en la segunda historia, donde Herodes intentó y no pudo matar a Pedro, cuando Pedro es liberado y se escapa de la cárcel, él va al centro del cristianismo en Jerusalén en el primer siglo. ¿Usted cree que la casa donde los hermanos están reunidos para el culto de oración, suplicando y rogando a Dios que Dios libere a Pedro
de la cárcel que este lugar es el centro, es el nido del cristianismo en este momento. O sea, ahí se congrega la iglesia. Y dice Hechos 12:12, habiendo considerado esto, Pedro llegó a la casa de María. A ver, ¿quién es María? Pues María, la mamá de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. ¿Qué revela este versículo? Y lo que queremos ver ahorita es el hecho de que Marcos en su juventud tenía mucha ventaja espiritual. Su mamá es María. Y para ese entonces, cuando Lucas está escribiendo el Evangelio, Marcos es más conocido que María. Porque si tú preguntas quién es María, la respuesta es no, es la mamá de Juan, cuyo apellido es Marcos. Entonces, mira, si tú sabes, ¿cómo lo explico? Si estás intentando explicar quién es María, tomas una referencia más conocida. Si Marcos fuera menos conocido, no sería lógico decir que es la madre de Juan Marcos, ¿verdad? O sea, en ese momento todos saben quién es Juan Marcos. Entonces, la casa donde llegó Pedro es la casa de Juan Marcos, su mamá. Y lo que descubrimos es que el culto de oración en ese tiempo siempre los tenían en las casas privadas. La casa es muy grande para hospedar a todos los hermanos. Marcos viene de una familia pues de dinero, de una familia espiritual. Marcos vive, amanece, trabaja y duerme literalmente en la casa donde los hermanos se reúnen. O sea, no hay ningún joven más dentro de la iglesia que Juan Marcos. Él literalmente vive dentro de la iglesia. Él tuvo muchísima ventaja espiritual. Y termina fracasando. Y querido hermano, tener ventaja espiritual no garantía éxito espiritual. Hay jóvenes que crecen en hogares lindos, fuertes, cristianos, hermanos y padres fieles que los llevan a la iglesia y tienen toda ventaja espiritual. Pero ventaja espiritual no es garantía de éxito y servicio espiritual. A veces un joven de una familia sin Cristo, un joven con un trasfondo bien inmundo, un joven que sale directo del mundo, llega a la iglesia y Dios le salva pero completo. Y se mete en la iglesia dentro de 1 que 2 años. Este joven que sale de afuera ya va como que más avanzado en su vida espiritual y su servicio, su entrega, que los jovencitos que los cargamos nosotros mismos en nuestros brazos aquí en el templo. O sea, es sorprendente cómo Dios a veces obra con las personas. Pero quiero apelar especialmente a los niños y a los jóvenes y a los que vienen de familias cristianas. Ser de una familia cristiana es una gran ventaja, pero no es ninguna garantía. Tú tienes que seguirle fiel, tú tienes que pegarte al Señor, tú también tienes que entrarle en la obra de Dios. Tenía un amigo en la prepa, sus padres cristianos, fieles en la iglesia. En la prepa, en nuestro sistema tenemos 4 años de prepa, 2 de secundaria, 4 de prepa, y ya para el segundo, tercer y cuarto año de prepa, David y yo fuimos como los líderes entre los jóvenes y nosotros pasábamos a dirigir, nosotros compartíamos devocionales, o sea, David era de los líderes principales entre todos los jóvenes. Se casó pronto y se fue trabajando y haciendo cosas y ahora tiene su tercera esposa y anda allá y no está sirviendo al Señor y que sepa yo no está congregándose. Mi amigo tenía toda ventaja espiritual, pero tener ventaja espiritual no es ninguna garantía. Otro joven que trabajaba con nosotros en Nuevo León, ahí en Monterrey, trabajaba en la iglesia con nosotros, trabajaba en la escuela con nosotros, trabajaba en la misión con nosotros, él hacía todo con nosotros. Era de tanta confianza que le di la llave de la casa. O sea, literalmente, si alguien ocupa algo, tal fulano tiene la llave. Entonces él entraba y él salía, o sea, de máxima confianza.
Y notamos que a veces no estaba, pero siempre pues nos decía que estaba sirviendo por acá, o sea, teníamos confianza total. Después de unos meses, notamos que faltaba dinero. Y yo pensaba que la señora gastaba, ¿verdad? Y la señora pensaba que yo gastaba. Y un día nos sentamos a hablar, oye, como que se nos va muy rápido el dinero. Y digo, sí, noté eso, pero no iba a decir nada, ¿verdad? Porque pues somos familia, entre nosotros pues no pasa nada, ¿verdad? Si lo ocupabas, pues bien. Y dice, no, si lo ocupaba yo, si lo ocupabas tú. Y digo, no, espérame, yo no, ¿verdad? O sea, con la confianza que tenemos, nunca tocamos el tema, ¿verdad? Y pero espérame, yo no estoy gastando, o sea, yo estoy gastando menos, yo también estoy gastando menos. Dijimos, caray. Y la verdad no supimos a quién sospechar. Estábamos pensando en unos jovencitos de la misión que habían estado en la casa algunas veces y no. Entonces comenzamos a grabar la casa. Y lo que descubrimos es que aquel joven que estudiaba teología, que iba a la misión, que participaba en la iglesia y que tenía la llave de la casa es el que nos robaba. Creció en una familia cristiana, o sea, de las familias centrales de la iglesia madre. Y querido joven, querido hermano, es una gran ventaja tener este trasfondo espiritual. Gloria a Dios. Qué bien, pero no es ninguna garantía. Tú tienes que serle fiel a Dios, tú tienes que tomar decisiones, tú tienes que cuidar tu vida, tú tienes que pegarte al Señor Jesús y serle fiel. Marcos, Hechos 12:12, tenía toda ventaja espiritual, pero ventaja espiritual no garantiza éxito espiritual. La próxima vez que encontramos a Juan Marcos es en Hechos 13:13. Y en Hechos 13, Pablo y Bernabé salen al campo misionero, el equipo. Y lo que descubrimos más adelantito es que con ellos también fue Juan Marcos, que es sobrino de Bernabé. Entonces, Juan Marcos es de la mera iglesia central en Jerusalén. Pero por pariente de Bernabé, en algún momento él llega a Antioquía. Ningún detalle de esto está en la Biblia, pero suponemos que en algún momento él llega porque cuando salen de Antioquía para Chipre y van en el primer viaje misionero es Bernabé y Saulo, ¿verdad? Más tarde Pablo y Bernabé. Bernabé y Saulo salen y con ellos Juan Marcos. Pero lo que descubrimos en Hechos capítulo 13, versículo 13 es que habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Hermanos, tener experiencia en el ministerio tampoco es ninguna garantía. Juan Marcos es de los poquitos que van con Pablo y Bernabé, los primeros misioneros jamás en la historia de la iglesia. O sea, esto es único, lo que están haciendo ellos es pionero, es nuevo, o sea, lo más recién, lo más impresionante que Dios está haciendo. Y Juan Marcos es elegido para ser miembro de un grupo especial y élite en la obra misionera. Obviamente, él tiene mucha experiencia, mucha confianza, es muy privilegiado en esta obra misionera. Pero tener experiencia en el ministerio tampoco es ninguna garantía. Hermanos, Juan Marcos tenía los mejores compañeros como mentores. Juan Marcos tenía los mejores siervos como quienes le discipulaban. O sea, ¿cómo sería llevar un viaje misionero con Pablo y Bernabé? Esto es de los sueños. ¿Qué no vas a aprender? Las maneras, las estrategias, los argumentos, los pasajes. O sea, tú no tienes que saber nada. Tú te vas, cállate, nada más ve y escucha lo que Pablo y Bernabé hacen y tú vas a aprender todo sobre misiones en un solo. O sea, estos son los mejores misioneros, a lo mejor jamás en la historia. Y Marcos tiene la gran ventaja de tener experiencia en el ministerio y con los mejores ministros. Pero ni estar en el ministerio, ni estar con los mejores siervos es ninguna garantía
de éxito en su vida espiritual. Esto nos dice que tenemos que cuidarnos, que tenemos que tomarlo en serio, que tenemos que cuidar de nuestras vidas personales. Luego lo encontramos mencionado en Hechos capítulo 15, por lo que pasó en Hechos 13, que Juan Marcos se echó para atrás, ya no quería seguir las dificultades, los retos, los desafíos, los sufrimientos en el camino, le desanimaron. Y entonces en Hechos capítulo 15, cuando Pablo y Bernabé quieren regresar a visitar las iglesias en Galacia, dice Hechos 15, versículo 38 en adelante, Pablo, 37, Bernabé quería llevar consigo a Juan, el que tiene por sobrenombre Marcos, es de Juan Marcos, el autor del libro de Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo, y aquí va una interpretación de Hechos 13:13. No era que nada más se fue a hacer otro ministerio, sino que se había apartado de ellos desde Panfilia. Entonces Pablo dice, mira, la obra misionera no es fácil, hay dificultades, hay retos, hay problemas, hay sufrimientos, y si tú no estás dispuesto a sufrir, sabes que tú no vas conmigo. Y Bernabé dice, no, hombre, es mi sobrino, vámonos, y vamos a darle otra oportunidad. Y Pablo que no, ya vimos que él no sirve, que él no es valiente, que él no cree, que él no sigue adelante. Y Pablo está muy decidido, Juan Marcos no va a ir conmigo. Y Bernabé también está muy decidido, yo voy a llevarlo. Tanto que, ¿qué causó? 39, hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé tomando a Marco y navegó a Chipre. O sea, en el primer viaje misionero visitaron a Chipre y a Galacia. En el segundo viaje misionero el equipo se divide. Qué buen testimonio, ¿verdad? Tú llegas a Galacia. Ya regresaron los hermanos. Pablo y Bernabé. Bernabé llega a Chipre. Mira, ya regresaron los misioneros. Bernabé, ¿qué tal? ¿Qué bien? ¿Y Pablo? O sea, ¿se imagina? O sea, ahorita estoy andando con el hermano Russo, ¿verdad? O sea, ya siempre con el hermano Russo, mi amigo, y él me cuida y me ayuda, la verdad. Sin él estoy perdido. ¿Con él estoy perdido? Sin él estoy más perdido, ¿verdad? Entonces, ¿se imagina la próxima vez que vengo a Camitán y hermano Russo? No, ya no trabajamos juntos. O sea, no. ¡Qué testimonio! ¡Qué triste! Pablo y Bernabé, tremendos siervos, pero por causa de Juan Marcos, ni pueden trabajar juntos. Hermanos, cuando nosotros pecamos, y más, siendo un siervo, siendo parte de un equipo, teniendo algún liderazgo en la obra, cuando un siervo cae o fracasa o se aparta, hay consecuencias muchas veces graves y severas por mucho tiempo. Tenemos un amigo, un joven, no puedo dar muchos detalles, pero él hace poco, en este año, se fue a un viaje misionero. O sea, de estos jóvenes que va al campo misionero, de estos jóvenes que va a un lugar difícil, de estos jóvenes que, la verdad, ha sido golpeado para el evangelio. Estaba testificando un señor, el señor se enojó y le hizo trampa y le llevó a un lugar y le golpeó, y este joven tenía fama de ser el golpeado. O sea, y va al viaje misionero y en la última noche del viaje misionero fornica este joven con una jovencita, hija de un pastor. Y le digo al joven, oye, ¿tú querías ser misionero? ¿Qué del futuro? ¿Qué del ministerio? El papá de ella, o sea, tú no vas a casarte con ella, ya hablé con el papá, está muy enojado contigo, para que sepas. Si esa mujer se casa más tarde, estás mandando a una mujer a la boda, pero ya no es virgen. ¿Qué le vas a decir al novio de ella? O sea, mira, hay consecuencias. Tú necesitas entender que son muchas las consecuencias. ¿Qué tal al ministerio de aquel hermano? ¿Por qué de repente tiene que traer a su hija del viaje misionero? Y si luego, o sea, no sé, pero si luego termina embarazada y todos saben que es soltera, o sea, ¿cuál es el testimonio de este pastor? O sea, se imagina que tal vez has arruinado tu propio ministerio y un ministerio ajeno y luego en cierta manera la vida de ella.
O sea, hay grandes consecuencias cuando fracasamos. Hermanos, tenemos que tener mucho cuidado. En una otra ocasión, una jovencita hizo cosas con su novio y fue expulsada. Estaba muy apenada, estaba muy triste y la llevamos literalmente en nuestra camioneta a su casa. La subimos, creo que son como 7, 8 horas. Fue un viaje muy silencioso. La jovencita no platicaba mucho. Regresa de la escuela, expulsada a su casa para saludar a su mamá y a su papá. ¿Qué vas a decir a tu mamá y tu papá cuando regresas de esta forma? O sea, tenemos que darnos cuenta, tenemos que entender que hay consecuencias grandes y severas cuando estamos intentando servir al Señor y caemos en el pecado, el abandonar la obra, el manchar nuestro testimonio. Y hay muchas maneras de fracasar. Pero tenemos que entender que Juan Marcos y su cobardía en Pamfilia causó mal testimonio en el segundo viaje misionero. Esto no lo pensaba, él pensaba nada más en sí mismo para ir regresando porque era difícil. Pero hermanos, hay consecuencias graves en el fracaso. Marcos capítulo 14. Quiero mostrarles otra mención de Marcos que muy probablemente es Marcos mismo. Porque esta historia, ahora el Evangelio de Marcos, o si usted quiere el Evangelio de Pedro, es lo mismo, ¿verdad? Ya vimos eso, capítulo 14, Marcos 14, versículos 51-52. Casi la historia más breve en todo el Nuevo Testamento. Dice, pero cierto joven le seguía, cubierto el cuerpo con una sábana, y le prendieron, mas él dejando la sábana huyó desnudo. ¿Y eso? Espérame. O sea, esto no está en ningún otro evangelio. ¿Okay? Lo que todo comentarista y experto en la Biblia dice es que lo más probable es que fue Juan Marcos, era él, y todos sabían quién era, él no tenía que decir. Él era muy conocido a la iglesia que está escribiendo en Roma. Entonces, o sea, no es la primera vez que Marcos huye. En Pamfilia no es la primera vez que abandona al Señor y a los suyos. Curioso que Pedro también siguió de lejos y terminó negando al Señor Jesús. ¿No es cierto? O sea, lo que quiero ver en esta noche es que Marcos, y ahorita vamos a ver algo en el Evangelio de Marcos, que Marcos y también Pedro son dos ejemplos de discípulos en un momento fracasados. Y ahora quiero tomar el ejemplo de Pedro, porque ya por medio de Marcos 14:51, regresamos al Evangelio de Marcos. En esta conferencia vamos a estar comparando y analizando los tres evangelios, lo que tienen en común, la similitud, y lo que tienen de diferencia, ¿verdad? Y algo que, o sea, esto es Marcos. Marcos es el que más habla de los errores, las cosas tontas, las tonterías, las fallas y los fracasos de los discípulos. ¿Por qué? Porque Pedro está confesando lo que hizo él. Pedro está relatándoles todas esas cosas y Marcos está pues poniéndolo tal como fue. Y Marcos también en su trasfondo, él también era un discípulo fracasado en su momento. Entonces, en Marcos hay gran énfasis en la torpeza y las tonterías de los discípulos. Por ejemplo, vamos a Marcos capítulo 8. Marcos capítulo 8. Marcos capítulo 8, vamos a ver mañana, que es el centro del libro. Que Jesús ya reveló su persona. ¿Quién es? Pedro confiesa su persona. Bien, es tiempo entonces de enseñarles su obra. ¿Qué vino a hacer? Porque el evangelio es Jesús. ¿Quién es? ¿Y qué hizo?
Ahí está todo. O sea, Jesús es la buena nueva que nosotros tenemos, pero usted necesita entender quién es Él y qué hizo. Y si usted entiende quién es y qué hizo, usted entiende el Evangelio. Él vino a salvarnos de los pecados. O sea, todo eso, ¿verdad? Que espero que entendamos bien. Entonces, Marcos 1 a 8 es quién es Jesús. Jesús va mostrando quién es y Pedro confiesa su deidad, su persona. Es Mesías. Y entonces, a partir de ahí, por ejemplo, Marcos capítulo 8, versículo 29, entonces él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy? Respondiendo Pedro, les dijo, tú eres el Cristo. Entonces les advirtió que no dijera a nadie esto. Entonces, después también comenzó versículo 31 a enseñarles que le era necesario el Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado. O sea, aquí viene su obra. Ellos dicen Mesías, están pensando ya, trono, corona, reino, ¿verdad? Y Jesús dice, bueno, espérame, Mesías sí, pero Mesías voy primero a la cruz. Y después hablemos del reino, el reino será en la segunda venida. Entonces, ¿están bien dispuestos a recibir al Señor Jesús, Mesías diagonal rey? Pero Mesías siervo quien sufre, hombre, no, eso no. Incluso Pedro, 31, resucitar después de 3 días. Pedro le toma parte. 32, Marcos 8:32. Esto les decía claramente, esto sí es un comentario por el autor, ¿verdad? Mira, nos decía claramente que iba a la cruz. Entonces Pedro le toma parte y comenzó a reconvenirle, pero él volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro y diciendo que, quítate de mí, ¿qué? O sea, acababa de decir, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Pedro, bendito eres porque ni carne ni sangre te reveló esto, sino mi Padre que está en los cielos. Amén. Tú entiendes mi persona. Mi obra es que voy a la cruz. No, Jesús, eso no. Quítate de mí, Satanás. O sea, pronto cae del bienaventurado, quien entiende una gran verdad sobre la persona del Señor Jesús, a ser agente e instrumento de Satanás para desanimarle al Señor Jesús a que siguiera con su obra. Entonces, pues ahí está la torpeza de Pedro. Marcos capítulo 9. Marcos 9, en el monte de la transfiguración. Pedro dice, versículo 5, Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí, hagamos 3 enramadas, uno para ti, otro para Moisés y otro para Elías. Mira, los otros evangelios relatan eso dice Mateo, eso dice Marcos, de Lucas, ¿verdad? Pero no dicen lo que viene en versículo 6. Esto sí es solamente en Marcos, y como que Pedro, diagonal Marcos, están explicando por qué le salió eso. No, es que no sabía lo que hablaba. Y estaban espantados. O sea, ves que Marcos está revelando la falla. Platón, el filósofo griego, dijo, los sabios hablan porque tienen que decir. Y los necios porque tienen que decir algo. ¿Verdad? En este momento Pedro es un necio. Él tiene que hablar, pero no sabe qué decir. Entonces, no, pues hagamos 3 enramadas. Eso, ya, 3 cosas y hagamos eso. No, es que no sabía qué decía. ¿Verdad? Pero esto solamente encuentras en Marcos. ¿Por qué? Porque Marcos está destacando y subrayando los fracasos y las fallas de los discípulos. En este caso, ¿quién? ¡Pedro! O sea, cuando yo dije que tener toda ventaja espiritual no garantiza éxito espiritual, me refería a Juan Marcos. Pero ¿qué tal Pedro? Pedro tiene aún más ventaja espiritual. Marcos tenía cierta experiencia en el ministerio, pero ¿Pedro qué? Pedro tiene mucha experiencia en el ministerio. Nadie tiene más experiencia en el ministerio que Pedro en los inicios. Andar con los mejores siervos. Oye, Marcos anduvo con Pablo y Bernabé, pero ¿con quién anduvo Pedro? Con Jesús mismo. Y ni así pudo Pedro evitar fracasarse repetidas veces. Eso sí, hermanos, es un poco desanimador, ¿verdad? O sea, como que, bueno, con Juan Marcos yo entiendo, ¿verdad? Un joven que no sabía. Pero oye, Pedro, tú líder de los discípulos. Pues también.
Marcos capítulo 11. Marcos 11. Vamos a ver un ejemplo más, donde Marcos destaca y hace comentario o revela algo que ningún otro evangelio dice, y en este caso otra vez es algo tonto y necio que Pedro dijo. O sea, si tú lees los otros evangelios como, pues ya conoces a Pedro, pero si lees Marcos, ves muchas más fallas en Pedro. Porque Pedro está confesando todo lo que hizo. Y Juan Marcos, del mismo trasfondo, está animándonos que hay esperanza para discípulos fracasados. Porque Jesús nunca fracasó. Bien, Marcos 11:21. Entonces Pedro, acordándose, ellos van de regreso. En la entrada a Jerusalén, Jesús maldijo la higuera. ¿Sí? Van al templo, predica todo y regresando, ven la higuera y Pedro como que, ¡oh, maestro, mira la higuera que maldijiste, se ha secado! Oye, Pedro, ¿qué esperabas? No maldijo la higuera. Como Jesús, ¡oh, mira Jesús, se cumplió tu profecía, fíjate! Oye, Pedro, para la otra semana Jesús estará resucitado. Ya falta poquito, ¿verdad? Pedro, tú tienes que entender que todo lo que Jesús dice se cumple. Mira, fíjate Jesús, la higuera que tú maldijiste incluso se secó. ¿Quién lo hubiera pensado? ¿Verdad? O sea, no, es lo que tú tenías que haber esperado, Pedro. Pero solo Marcos nos revela ese detalle de cómo Pedro sorprendiéndose del cumplimiento de la profecía del Señor Jesús. Bien, hermanos, Marcos, diagonal Pedro. Bien, dos discípulos que tienen mucho en común. De hecho, Pedro le llama a Marcos mi hijo. Y los dos entienden lo que es fracasar, lo que es fallarle al Señor Jesús y a los siervos. A través de los dos vimos que tener toda ventaja espiritual no es ninguna garantía. Que tener experiencia, sea en el ministerio o con los mejores siervos, incluso el siervo, Jesús, no es ninguna garantía. Y hay consecuencias graves del fracaso. Pero hermanos, hay buenas noticias. Hay muy buenas noticias. Otra cosa que solamente Marcos menciona, encontramos en Marcos 16, 7. Marcos 16, 7. Dice Marcos 16, 7, pero id, decid a sus discípulos, ¿y qué dice? Pero ¿por qué dice el Señor Jesús? Mira, vayan a decir a los discípulos y a Pedro que Él va delante de vosotros y ahí le veréis como os dijo. ¿Por qué? Y a Pedro específicamente. ¿Qué sabe el Señor Jesús? Lo último que Jesús dijo a Pedro personalmente era, en esta noche me negarás 3 veces. ¿Se acuerdan? Y Pedro salió y lloró amargamente. ¿Se acuerda de esto? O sea, Pedro dijo, no, si todos los demás te abandonan, yo no te voy a abandonar, yo voy a dar mi vida por ti, yo voy a hacerte fiel hasta la muerte. Pedro, no, en esta noche me vas a negar 3 veces. Y entonces, ¿por qué hay esperanza para discípulos fracasados? Porque Jesús restaura, porque Jesús busca, porque Jesús ministra a discípulos fracasados. Voy a regresar a este versículo en la conclusión, pero quiero notar cosas que vimos sobre Pedro en el Evangelio de Marcos. ¿Se acuerda de Marcos 11, 21? Oh, maestro, mira, la higuera que tú maldijiste incluso se secó. Mira, si tú reaccionas así al escuchar las palabras del Señor Jesús, es que tú no creías las palabras del Señor Jesús. ¿Verdad? O sea, Jesús maldijo la higuera. Pedro no pensaba que nadie iba a pasar. Se sorprendió al ver la higuera seca. Es falta de fe en la palabra de Dios. ¿Sí o no? O sea, el hecho de que Pedro se sorprendiera al ver la profecía de Jesús cumplida como que ya,
es, entre muchas otras cosas, una falta de fe. ¿Por qué hay esperanza para discípulos fracasados? Porque al Señor Jesús nunca le faltó la fe. Él siempre creía. La palabra dice, ya está. Y eso es difícil de entender porque Jesús es Dios. Y entendemos eso, pero en su ministerio terrenal y bajo las condiciones humanas, Él se sometió a la palabra de Dios en la totalidad, incluso en el desierto. Él negó su derecho de comer y dijo, no solo del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. O sea, hasta que Dios diga, yo no tengo permiso de hacer milagros ni comer. O sea, Él se sometió a la palabra de Dios hasta arriesgar su vida muriendo de hambre. El Señor Jesús sí obedecía y creía la palabra de Dios. Y porque Jesús siempre creyó y obedeció la palabra de Dios, para discípulos fracasados que no creemos muchas veces la palabra de Dios, hay esperanza y perdón. También, y estoy nomás repasando las cosas que acabamos de ver sobre Pedro en el Evangelio de Marcos, ¿verdad? 9:5, hagamos 3 cosas, hagamos 3 enramadas, ¿verdad? 9:6, porque no sabía qué decía, hablabas puras tonterías, ¿verdad? Y nada más tenía que... ¿Sabes qué? Jesús nunca hablaba así. Mi querida hermana, querido hermano, no le conozco muy bien, pero en su momento usted también ha dicho sus cosas. Usted ha dicho sus tonterías y como que cosas bien bañadas, ¿verdad? Bien que no, así no, hermana, ¿cómo piensa? Hermano, ¿cómo cree? Somos necios. Jesús es sabio. Jesús jamás abrió su boca sin decir la cosa más sabia y precisa. ¿Se imagina? Así es Él. Jesús nunca habló nada más porque no sabía qué decir, entonces dijo eso. Jamás. Y lo que es el Evangelio, lo que es la buena nueva es que la sabiduría en el hablar del Señor Jesús es una justicia en esta categoría que el Padre atribuye y acredita e imputa a la necedad y las palabras tontas de usted. O sea, cuando usted peca con su boca, las palabras puras y sabias y sobrias del Señor Jesús te salvan. Somos salvos por la obra del Señor Jesús. Y parte de su obra es la justicia que Él ganó. Sus palabras sabias cubren mis palabras necias. Y en la presencia del Santo Juez, Dios Padre, cuando el diablo me acusa de decir palabras tontas, el Hijo aboga, se interpone y dice, yo pagué todas esas tonterías que el hermano está diciendo. Y yo siempre en mi vida dije cosas sabias, prudentes y limpias. Él está conmigo y sus palabras me salvan. No sé si entendemos eso. Yo entiendo la muerte, la cruz y todo eso. Es la obediencia pasiva del Señor Jesús en la cruz, pero también su vida obediente, su justicia. Él cumplió la ley en mi favor, en mi lugar. Él me representó y cumplió toda la ley y soy salvo por Él. Sin ninguna obra, ningún mérito, ninguna esperanza mía. Él es toda mi esperanza y esto me anima a echarle ganas. Y cuando fracaso, por ejemplo, en falta de fe, Jesús nunca faltó de fe. Gloria a Dios, soy salvo. Cuando digo tonterías y necedades y hablo nada más porque sí, soy salvo por Jesús. Y eso no me enseña a hablar más tonterías, me enseña a cuidar mi boca más. Pero porque Jesús nunca fracasó en hablar cosas necias, hay perdón y esperanza para discípulos que fracasan con su boca. ¿Qué tal Marcos 8, 31, 32? Que es la confesión de Pedro, y luego Jesús le dice, Satanás. Pedro no quiere someterse a la voluntad de Dios en cuanto a la cruz. Pedro no está muy conforme
a la voluntad del Padre en cuanto al Mesías yendo a la cruz para morir. Él no entiende que era necesario. No está sumiso. Pero ¿sabe quién sí está sumiso? Pues Jesús. O sea, para mí hubiera sido más fácil que Pedro estuviera de acuerdo. Lo vas a hacer, pues mejor tú que yo. Estoy de acuerdo. Y Jesús como que, no, pues sabes que no me gusta, pero bueno, ni modo, me tocó. No, es totalmente al revés. Jesús, quien va en verdad a sufrir, está sumiso. Mientras Pedro, que ni va a sufrir en la cruz así de esta forma en el momento, y nadie puede tomar el pecado de todos sobre sí en estas horas de tinieblas y ser abandonado por el Padre. O sea, Pedro murió a lo mejor boca abajo en la cruz como la tradición dice, quién sabe, ¿verdad? Pero no tomando el pecado del mundo. Entonces Pedro no sufrió así, pero Pedro no estuvo sumiso a la voluntad del Señor. Jesús sí. Y por eso hay esperanza para Pedro. Porque Jesús sí siempre estuvo sumiso a la voluntad del Padre. Entonces, hermano, usted va a fracasar. Es triste y ya no queremos. Pero cuando ponemos la mirada en Cristo, lo que descubrimos primero es que hay perdón. Y luego hay motivación. Porque en Él tengo una justicia que no tengo yo. Es suya. Ya no voy a intentar ya no ser tan rebelde. Ahora quiero someterme más. Porque veo en Él perdón de mi rebeldía. Y ¿qué tal el Marcos 14, 51, 52? ¿Se acuerda del joven que huyó desnudo? Sí. ¿Saben quién no huyó? O sea, ¿se acuerda de eso? Eso viene en Juan. En Juan nos dice que llegaron y dijo Jesús, ¿a quién buscan? A Jesús. Yo soy. ¡Fum! Se caen. Se caen. ¿Verdad? Y se levantan y ¿a quién buscan? A Jesús. Pues ya les dije que soy. Y miren, si buscan a mí, sueltan a mis discípulos. Espérenme, ¿qué revela? Parece que agarraron a todos, ¿verdad? Vienen Judas a traicionar al Señor Jesús. Y Jesús dice, mira, suelten a mis discípulos. Y le obedecen al Señor Jesús. Suelten a los discípulos y se van huyendo. Incluso Pedro, que le siguió de lejos. Agarran a Juan Marcos. Él deja su túnica. La llaman aquí sábana. Es la túnica normal, ¿verdad? Ya. Hombre, se va desnudo, a lo mejor quiere decir la ropa interior, ¿verdad? Bueno, usted puede estudiar el pasaje y interpretarlo como usted vea, ¿verdad? Según su propia versión. Pero una cosa sí sé. Juan Marcos huyó. Jesús no huyó. Y porque Jesús no huyó, hay perdón y esperanza y motivación la próxima vez para Juan Marcos. Y para Pedro. Y para usted. ¿Usted en algún momento se ha callado? ¿No ha abierto su boca para testificar? ¿Usted se echó para atrás? Jesús nunca hizo eso. Y porque nunca se echó para atrás al Señor Jesús, hay salvación y perdón para usted. Y justicia. Entonces, esto nos motiva a levantarnos y tener más valientes la próxima vez. No porque somos buenos, ya sabemos que fracasamos, pero en Jesús hay perdón. Y por último, Marcos 16, 7. Id y decir a sus discípulos y a Pedro. Jesús quería ministrar específicamente a Pedro. Y lo tomó aparte incluso, como mencionó Juan. ¿Pero por qué? Porque Jesús quiere perdonar y quiere restaurar. Y para decirlo de nuestra forma, Pedro, ponte las pilas ya porque Hechos 2 ya viene. O sea, ya dentro de 40 días viene Hechos 2. Y tú tienes que estar ahí de pie y predicándoles. O sea, voy a mandar mi Espíritu Santo y se van a salvar 3,000 personas. Tú vas a predicar. Hace 3 días me negaste y fuiste a llorar amargamente. Yo entiendo, pero tienes 40 días. Y Jesús trabajó con él en ese tiempo, personalmente. Dice, a mis discípulos y a Pedro. Hermanos, Jesús quiere restaurarle, Jesús quiere perdonarlo. Y lo que es curioso, dije que íbamos a terminar en Marcos 16, 7. Entonces, nada más leo yo 2 Timoteo 4, 11.
¿Quién dijo, no, Juan Marcos no va conmigo, él no sirve? Que se vaya con otro está bien. Si tú quieres llevarlo a Bernabé, llévatelo, pero conmigo, este no sirve. Pablo, ¿verdad? ¿Sabe qué dice Pablo al final de su vida? 2 Timoteo 4:11. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele conmigo, porque me es útil para el ministerio. ¡Gloria a Dios! No terminó fracasado. Ni Pedro, ni Juan Marcos. ¿Por qué? Por Jesús. Por Jesús. Querido hermano, no sé cómo ni cuántas veces se ha caído, se ha desanimado, se ha echado para atrás. Pero tengo buenas noticias. Hay esperanza para discípulos fracasados. Y ahora, hay consecuencias a veces, y entiéndanme en el sentido en que lo digo. Pero hay esperanza para discípulos fracasados. Y porque Jesús nunca fracasó, esperanza hay para cualquier discípulo, aún el más fracasado. Padre, pido que tú nos ayudes a poner la mirada en Jesús, a ver en Él suficiencia, perdón, justicia, motivación, todo lo que necesitamos para seguirle, para hacer nuestro mejor intento, dependiendo de Él, confiando en Él, reconociendo y confesando que no tenemos sabiduría, no tenemos fe, no tenemos sumisión, ni valentía, ni nada en nosotros. Tú eres todo, pero tú nos das estas cosas al confesar nuestra inhabilidad total. Pero pegado a ti, cerca a ti, encontramos en ti fuerza y perdón. Ayúdanos a glorificar a tu Hijo, sirviéndole como Él lo merece. Lo pido en su nombre. Amén. Hermanos, vamos a fracasar, pero por Jesús no somos fracasos.